Yo soy médica veterinaria, me dedico hace muchos años a la especialidad de oftalmología, así que quise compartir con ustedes hoy un tema relacionado a mi especialidad y viendo cómo podemos integrar ese tema con algunos de los conceptos que vimos durante la cursada. Y tomé el ejemplo de la córnea, así que vamos a hablar un poquito sobre la córnea. La córnea es una estructura transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo. La encontramos en este lugar y si la imaginamos como si fuera una esponja, está inmersa en líquido. En la parte externa está en contacto permanente con la película lagrimal y en su parte interna con un líquido denominado humor acuoso. O sea que si tenemos que imaginarnos a la córnea, está prácticamente las 24 horas del día inmersa en líquido. Por lo tanto, necesita contar con ciertos mecanismos que permitan que ese líquido quede fuera de su estructura para mantenerla transparente. Cuando esos mecanismos comienzan a fallar, el líquido comienza a entrar en la estructura de la córnea, alterando obviamente la funcionalidad de la misma. La córnea protege al ojo, es la estructura más externa y tiene propiedades refractarias, de acuerdo a la curvatura que tiene, y justamente a estas propiedades que la mantienen transparente permiten mantener una correcta visión. Sin esos mecanismos que colaboran en mantener la transparencia, esa visión se vería alterada. La estructura general de la córnea, que la tenemos acá en un corte histológico con un microscopio óptico, en el humano está formada por 5 capas: el epitelio corneal, la membrana basal, la membrana de Bowman, que no existe en el perro ni en el gato, el estroma, que es la capa más gruesa, si se fijan acá, ocupa prácticamente el 90% del espesor corneal, una membrana muy delgadita que se llama membrana de Descemet, y el endotelio. Vamos a ver cómo cada una de estas capas interviene justamente en la fisiología normal de la córnea. ¿Qué pasa si los mecanismos para mantener transparente a la córnea fallan? Esta es la imagen de una córnea normal en un perro. Fíjense que es como si fuera un vidrio, ¿sí? Completamente transparente que permite reflejar las estructuras externas. Si ese mecanismo de mantenerla transparente falla, hablamos técnicamente que sucede o que se genera un edema corneal. El edema corneal es la definición técnica médica para mencionar el ingreso de agua adentro de la córnea y que hace justamente que pierda esa transparencia. ¿Cómo se ve un ojo cuando pierde la transparencia por un edema corneal porque se llena de líquido? Se ve de esta manera, de un color, en este caso ligeramente azulado porque no es tan grave. Este es otro paciente que tiene las 2 córneas con edema corneal, fíjense que están completamente azules, y acá hay otro más que tiene un solo ojo con edema corneal. Depende de la gravedad de ese edema, o sea, de la cantidad de líquido que ingresa, obviamente la alteración en la transparencia y consecuentemente la alteración en la visión va a ser mucho mayor de acuerdo a esa gravedad. Por lo tanto, es importante que la córnea pueda contar con esos mecanismos que permiten mantener alejado el agua de su estructura interna. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos de acuerdo a las diferentes capas que mencionamos recién. En el epitelio, que mencionamos que es la capa más externa, nos vamos a encontrar con estructuras que son, por un lado, las microvellosidades, que van a permitir aumentar, como conocemos, las microvellosidades aumentan la superficie de absorción, en este caso de oxígeno, porque las células corneales cuentan con un mecanismo de respiración aeróbica, permite absorber nutrientes, y por otro lado, fijar el glucocálix, que es esa matriz extracelular que está en relación con la mucina de las lágrimas. O sea, que acá tenemos el epitelio
con sus microvellosidades, o sea, esta es la estructura que estaría mirando hacia afuera, ¿sí? Hacia la zona de las lágrimas, que está en contacto estrecho con esta matriz extracelular, el glucocálix, que está en color verde, y que, como mencioné recién, permite fijar la película lagrimal. Todo esto es la lágrima. Todo esto está por fuera de la córnea. La capa más interna de la lágrima es la mucina, la capa intermedia es la acuosa y la capa más externa es la lipídica. Entonces, si este es el epitelio corneal, la posibilidad de contar con estas microvellosidades que mantienen una correcta nutrición y oxigenación de las células, que secundariamente permiten mantener esta córnea saludable y transparente, a su vez permite unirse a este glucocálix que permite que las lágrimas permanezcan fijas sobre la córnea. Si no existiese este mecanismo de interrelación entre el glucocálix y la mucina de la lágrima no podría permanecer sobre la córnea. Y la lágrima tiene muchísimas propiedades, no solamente en mantener lubricada, humectada la córnea, sino que también aporta nutrientes, aporta elementos de defensa, ¿sí? A nivel inmunológico tiene una gran importancia. Por lo tanto, es muy importante justamente para mantener saludable esa córnea que esta unión a través de la matriz extracelular de la córnea funcione correctamente. Por otro lado, colabora en mantener la transparencia mediante bombas. Estas bombas, que ya las conocemos, son las ATPasas dependientes de sodio-potasio. Y como también se encuentran en el endotelio, en el caso del endotelio, con una mucho mayor representación y más importante, las voy a volver a mencionar con un poco más de detalle en un ratito cuando hablemos de endotelio. Pero básicamente el epitelio colabora en esta salud y en esta transparencia de la córnea a través de estos mecanismos. Con respecto al estroma, les mencioné que es la capa más abundante, más gruesa, y está formada por células, los queratocitos, y por esto que está representado acá como líneas, que son las fibras colágenas. Tiene gran cantidad de fibras colágenas el estroma. Y la característica que tienen estas fibras colágenas es que están dispuestas en forma de laminillas, en forma lineal, en forma de fibras de disposición lineal. Esta disposición lineal es importantísima para mantener la transparencia corneal. Si no mantienen esta disposición y se empiezan a desorganizar, afecta la transparencia corneal. Y el hecho que permita, o mejor dicho, las interacciones que permiten justamente que estas fibras colágenas mantengan su forma lineal, hacen referencia a los glicosaminoglicanos y a los proteoglicanos, que a través de sus cargas permiten la unión con esas fibras colágenas, ¿sí? Como acá está mencionado, que interaccionan con las fibras colágenas manteniéndolas lineales. Entonces, gracias a la interacción tanto con el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el queratán y el dermatansulfato, que colaboran en mantener la disposición de esas fibras colágenas, es que el estroma mantiene su transparencia. Con respecto al endotelio, que era la capa más interna, la característica distintiva que tiene el endotelio es que está compuesto por células metabólicamente muy activas. El epitelio también, pero con respecto al endotelio, sus células tienen un gran desarrollo de las mitocondrias, un gran desarrollo de su aparato de Golgi, y son muy activas con funciones de síntesis, de transporte y de secreción, que justamente son importantísimos para mantener a la córnea en un estado de deshidratación natural que denominamos de turgencia, justamente para ayudar a mantener la transparencia. Y el gran mecanismo que interviene, además del metabolismo activo de las células,
que mencioné recién es la presencia de las bombas ATPasa, como les dije, que también están en el epitelio, pero con mayor representación en cantidad en el endotelio. Acá tenemos un esquema de lo que es el endotelio. Esta sería una célula endotelial. Para que lo tomen de referencia, esta parte ya sería la parte interna del ojo donde está el humor acuoso, y hacia acá tendríamos el resto de las capas de la córnea, la membrana de Descemet, el estroma y el epitelio más arriba, ¿sí? Así que esta sería la capa más interna de la córnea. En ese endotelio, fíjense la cantidad de mecanismos que se encuentran en la membrana, fundamentalmente mecanismos de bombas, como les mencioné, la bomba ATPasa de sodio-potasio, que movilizan el agua fuera del estroma. El agua que se empieza a acumular en el estroma se tiene que empezar a bombear hacia afuera, y esto se hace a través de estas bombas ATPasa que llevan el agua hacia adentro del ojo, hacia el humor acuoso, ¿sí? Para ser filtrado. Las bombas ATPasa de sodio-potasio interaccionan con el cloro, interaccionan con hidrógeno y permiten a través de esa interacción bombear el agua fuera del estroma. Hay otro mecanismo importante que trabaja en conjunto con esta bomba ATPasa, y es una enzima que se denomina anhidrasa carbónica. Esta enzima lo que hace es tomar el dióxido de carbono como residuo de la respiración aeróbica y el agua que se va acumulando y lo transforma en bicarbonato, ¿sí? Dentro de la célula endotelial, el dióxido más el agua, y lleva el bicarbonato hacia afuera de la célula. Esto también colabora indirectamente en el funcionamiento de las bombas ATPasa, que necesitan del bicarbonato, y de esta manera en conjunto todo este sistema ayuda a mantener transparente la córnea. Entonces, tenemos las bombas ATPasa, la anhidrasa carbónica, las fibras colágenas del estroma junto con los glicosaminoglicanos, la matriz extracelular en cuanto al funcionamiento y la nutrición de la parte epitelial de la córnea. Todos son mecanismos que ayudan a mantener la córnea saludable y transparente. Pero además de todo eso, tenemos mecanismos de unión, porque recuerden que tenemos varias capas y muchas células en cada una de esas capas, y a su vez necesitamos de mecanismos que permitan unir cada una de esas capas entre sí para que la córnea funcione como una estructura única. Si recordamos los mecanismos de unión, teníamos en la zona apical la unión estrecha o sonula occludens, en el lateral la unión intermedia, el desmosoma, las uniones gap o nexus comunicantes, y hacia la membrana basal los semidesmosomas y el contacto focal. ¿Cuáles son los mecanismos de unión de estos que tenemos acá, que están representados en la córnea? Bueno, fíjense, en el epitelio y en el endotelio tenemos uniones estrechas, ¿sí? Muy importantes, tanto en el epitelio como en el endotelio. Tenemos uniones comunicantes en todas las capas, tanto en el epitelio como en el estroma, ¿sí? Sobre todo en el estroma, que permiten justamente el intercambio directo y rápido de iones entre las células. Y también tenemos en el epitelio los desmosomas, que son este tipo de uniones como las que mencionamos acá, y a nivel de la membrana basal los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas, en el caso de la especialidad veterinaria, cobran mucha importancia porque hay algunas razas de perros, una en especial que es el boxer, que en algunos pacientes suelen nacer con una falla justamente en el funcionamiento de estos semidesmosomas y generan alguna enfermedad específica en la córnea con consecuencias en el mecanismo de unión entre el epitelio y el estroma. Y eso está bien estudiado, está bien visto histológicamente, así que fíjense que
los mecanismos de unión entre las células y entre las distintas capas de la córnea son sumamente importantes, no solamente para mantener la transparencia, sino también para mantener la cohesión, y que cuando alguna de estos mecanismos de unión fallan, pueden generar algunos problemas en la córnea. Bien, bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Hasta luego.